En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos hemos estado atentos a las noticias de este fin de semana, especialmente la intervención del pueblo palestino. Bien, decía lo que está sucediendo en Israel, todos hemos puesto atención y por eso me pareció oportuno tratar en estos días brevemente sobre lo que se llama el problema judío. No problema en el sentido de que sean ellos un problema, un obstáculo, sino problema en el sentido de que nosotros o la humanidad entera no puede llegar a comprender el papel que Dios les ha asignado. Es un problema llegar a entenderlo en su profundidad. En general, la historia mide al pueblo judío con la misma medida que a las otras pequeñas naciones y razas. Si lo ve un pueblo pequeño, realmente como lo es, un pueblo pequeño, y para dejar constancia de su insignificancia, le dedica en sus copiosos volúmenes apenas unas pocas páginas. Los historiadores del mundo le dedican muy pocas páginas al pueblo judío. De aquí podemos ver ya el llamado a la humildad de este pueblo. Nada más comprensible que esto, que se le dediquen pocas páginas, pues comparado con los demás pueblos de la antigüedad, el de Israel se mostró muy inactivo y muy falto de poderío. Tal es así que muchos escritores paganos no tuvieron conocimiento de su existencia o por lo menos no lo mencionan en sus libros. Los escritores modernos sí lo conocen al pueblo judío después de tantos miles de años de actividad, de conocimiento por la Biblia, pero debido a su modo de juzgar a todos los pueblos con el mismo criterio, les escapa la posición singular de aquel pueblo cuya fuerza vital está por encima de todo criterio humano y cuyo destino es como el reloj de Dios a través de la historia. Esto realmente es algo espectacular que se diga de un pueblo, es decir, la fuerza vital de este pueblo está por encima de todo lo que podemos imaginar o pensar los seres humanos y es considerado a su vez el reloj de Dios. Es decir, que lo que sucede en Israel son los tiempos de Dios, son los tiempos marcados por Dios y nosotros debemos estar como católicos muy atentos a esos tiempos. Entonces la guerra que está sucediendo en este momento es un minuto más hacia adelante, podríamos decir, en ese reloj de Dios. Entonces podemos preguntarnos cuál es el problema del pueblo judío, qué es lo problemático en ellos. Los judíos del Antiguo Testamento fueron el pueblo elegido, la porción escogida, la nación santa, el hijo primogénito, portadores y transmisores de la revelación, dice San Pablo, no a causa de sus méritos, sino en virtud del libre beneplácito de Dios que elige a quien quiere. Dios elige a quien quiere, así como hablamos de la vocación sacerdotal, que elige a un hombre cualquiera, no por los méritos de ese hombre, también elige a un pueblo, no por los méritos de ese pueblo. Pero ¿qué sucede una vez elegido? Una vez escogidos, no están ya sometidos a las leyes ordinarias de la historia. Es un pueblo que es, podríamos decir, extrahistórico, que está fuera de la historia de la humanidad, porque está elegido, escogido por Dios. Es un instrumento de Dios. Entonces andan por los caminos extraordinarios de la divina providencia
que los ha mantenido hasta hoy en evidente contraste con lo que pasa con otros pueblos. Por eso es problemático, porque, digamos, desde el punto de vista humano, no logramos entender lo que les pasa a los judíos, porque no les pasa lo mismo que le pasa a los demás pueblos en general. Todos sabemos que el pueblo elegido se convirtió en el reprobado después de haber matado a nuestro Señor Jesucristo, primero a consecuencia de sus continuas apostasías en el Antiguo Testamento, y después por su formulismo religioso, sobre todo el de los fariseos, con tantas fórmulas, tantas leyes que llegan a ser ridículas, que les ofuscó los ojos de tal manera que no reconoció al Mesías a quien esperaba y terminan matándolo. El hecho de la apostasía es tan manifiesto que todos los profetas, desde el primero hasta el último, la denuncian y el mismo Jesucristo la llora a la apostasía. También San Pablo, citando a Isaías, atestigua la incredulidad judía en los Hechos de los Apóstoles. Dice San Pablo allí en los Hechos: «Os sea notorio que esta salud de Dios ha sido transmitida a los gentiles, los cuales prestarán oídos». Y eso fue lo que sucedió a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia comienza a formarse, si bien los primeros fueron judíos, pero después la gran mayoría pasan a ser gentiles que prestaron oídos. En vista de tan tremendos juicios, es una provocación si el judío Kahn nos dice, un judío que aparece curiosamente en la revista de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1948, este judío dice: «La judeidad es el pueblo que en los albores de la evolución ética de los hombres descubrió los valores imperecederos de la vida y que fue desangrándose por ellos durante más de 2000 años». Fíjense el atrevimiento de este judío. El pueblo judío entonces dice es el que descubrió los valores y que se fue desangrando por esos valores. Los judíos no descubrieron esos valores, sino que Dios se los enseñó y no fueron desangrándose por su fidelidad. Al contrario, fueron infieles, no cumplieron con la ley y por eso vinieron sobre ellos todas las calamidades, hasta el destierro, porque fueron dispersados por todo el mundo, y la destrucción. Podemos tranquilamente ver esto, sobre todo en el capítulo 24 de San Mateo, la ruina de Jerusalén. Entonces, este judío Kahn se olvida que los judíos tenían que ser luz, es decir, misioneros de los paganos, llevarle a los paganos al verdadero Dios, deber sagrado que cumplieron muy insatisfactoriamente. Como dice San Pablo, por causa de los judíos fue blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. Es decir, que produjeron el efecto totalmente contrario al que tenían que hacer, que realizar. Bien, continúa San Pablo en la carta a los Romanos: «Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, por causa de los judíos, entre los gentiles». Cita importante también para entender por qué los judíos fueron siempre atacados, podríamos decir. El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. O sea, vosotros sois la causa, los culpables de que el nombre de Dios sea blasfemado. Es decir, que el estrago causado por aquellos que deberían ser luz para toda la humanidad son tinieblas. Ellos deberían haber sido la sal y la luz que habla el Evangelio de San Mateo. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, recordarán ese pasaje.
Mas llegados a las naciones a donde fueron, porque como dije fueron dispersados por todo el mundo, profanaron el santo nombre de Dios, pues se decía de ellos, estos son el pueblo de Dios. De la tierra de Dios han salido. Fíjense, en vez de dar buen testimonio, daban mal testimonio de Dios. Sin embargo, dice Dios a través del profeta Ezequiel, los perdoné por amor a mi santo nombre, al que la casa de Israel había deshonrado entre las naciones a donde llegaron. Dios los perdona. Ni la vuelta de Babilonia ya ocurrió, ni la restauración final que aún no ocurrió, que será la conversión de los judíos en la parusía, como lo venimos diciendo, ninguna de estas dos ocurrencias serán mérito de Israel. No es por mérito de ellos, sino obra de la pura misericordia de Dios, que pone en ello su honor en vez de ponerlo como nosotros los hombres en la venganza. Como ponen, por ejemplo, los palestinos, se están tomando venganza de los judíos le hicieron en el año 1948. Lo mismo que hacen los palestinos hoy con los israelitas en el año 1948 lo hicieron con los palestinos. Es venganza, odio de un pueblo contra otro pueblo que nunca acaba, porque nunca llega a cumplir la ley del amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor repite así con insistencia una cosa como esta, poniendo en juego su santo nombre, que en la Biblia significa el contenido esencial de una persona, el nombre es el contenido esencial de una persona, debemos hacerle el honor de creer que no está diciendo algo cualquiera, una vaciedad, sino que quiere comunicarnos amorosamente una gran luz de vida. Dios es Padre y trata a Israel como se debe tratar a un hijo. Como se debe tratar a un hijo. Lo que le pasa a Israel hoy, hace ya 5 días, es Dios Padre que está tratando a Israel como hijo. Tremendo castigo necesita ese hijo. Le anuncia el perdón y la misericordia que tendrán con él para que no caiga en la desesperación. Pero como los hijos son muy inclinados a infatuarse ante las bondades paternas, creyendo que las merecen, el padre se apresura a prevenir y con toda insistencia, puesto que ya lo había hecho sin ser escuchado, por medio de Moisés, en un pasaje admirable que voy a leer para concluir, que la causa de ese amor y de esa bondad no está en el amado. La causa de ese amor de Dios y de esa bondad de Dios para con el pueblo de Israel no está en el amado, no está en Israel, sino en el que ama, en Dios. Es precioso esto. Entonces lo que está sucediendo es para un bien de Israel. Lamentablemente se han tenido que llegar a estas trágicas consecuencias que también las sufrimos nosotros indirectamente. Y también vamos a sufrir directamente por nuestros propios pecados, pero siempre es para un bien, siempre es porque Dios nos ama. Concluyo con este pasaje admirable del Deuteronomio que sintetiza o ilustra todo lo que acabo de decir. Dice Dios, hablando por boca de Moisés, no sea que cuando hayas comido y te hayas hartado y cuando hayas edificado y habitado hermosas casas, se engría tu corazón y te olvides de tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, para humillarte y probarte y hacerte bien. No digas pues en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han procurado esta prosperidad, como la prosperidad que tiene hoy Israel, o tenía hasta hace unos días. Antes bien, acuérdate de tu Dios, porque Él es quien te da poder a fin de cumplir, como se ve hoy, la alianza que juró a tus padres, para que ellos pudieran llevar la luz a los demás, a los gentiles. Mas si olvidado por completo de Dios, andas tras otros dioses, como el dinero, el poder, etc.,
rindiéndoles culto y postrándote delante de ellos, os protesto el día de hoy que pereceréis sin remedio. Como las naciones que Dios va exterminando delante de vosotros, así también vosotros pereceréis por no haber escuchado la voz de vuestro Dios. Y ahí concluye este maravilloso pasaje del Deuteronomio, Dios hablando por boca de Moisés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.